Bienvenidos a esta casa que es su casa, la casa de todos. Casa abierta, donde las haya, donde todas las personas de mí tienen sitio. Mientras no se llene, claro. Cuando se llene, pues no está. El Centro Asturiano es, como ya se ha dicho tantas veces, el centro cultural, el centro regional y el Centro Asturiano o Casa de Asturias, de la obra no se denominan, más antigua del mundo, pero no solo de Asturias, sino de toda España. Es la más antigua del mundo. Se fundó el 2 de octubre de 1881, quiere decir que el próximo octubre, día 2, cumplirá 138 años. Es un recorrido digno de valoración y de estima. Y la casa nunca ha envejecido, tiene muchos años, pero no es una casa vieja, ¿eh? Aquí las sucesivas juntas directivas se han ocupado de traerla a los tiempos actuales de cada momento, y eso es lo que intentamos los que estamos ahora. ¿Lo lograremos? Pues vamos a ver si es verdad, y si no, que nos echen. Pero tiene que haber alguien que sepa traerla a la actualidad. Bueno, el Centro Asturiano tiene actos muy importantes día a día. Hoy va a ser uno de ellos, porque es un acto que desde que se fundó o desde que participamos nosotros le tenemos un gran cariño. Y ya van siendo unos pocos años, ¿eh? Ya creo que cuando Cosme Sordo, ¿no?, el anterior presidente, se sumó a esta maravilla de evento que hacía en Ribadedea, que lo habéis hecho un año, creo, nada más. Creo que la segunda edición ya se incorporó el Centro Asturiano, y desde entonces seguimos aquí al pie del cañón y queremos que se prolongue indefinidamente. Bien, ayer, no voy a ir más allá, no quiero ser extensivo, contar muchas historias. Ayer tuvimos aquí un acto maravilloso de una bióloga de Cangas de Narcea, una persona que vive su profesión. Y es que yo creo que las personas tienen que dedicarse solamente a aquello para lo que tienen vocación. Y esta mujer lo tiene esa vocación. Está haciendo una labor impresionante. El vino de Cangas, se lo contaba antes, que en cada casa tenía un valor distinto de calidad. Las uvas eran las mismas más o menos, pero luego iba de cómo se hacía familiarmente, ahora ya no. El vino de Cangas ahora tiene ya unas directrices, unos maestros, unos nuevos que saben lo que hacen y cómo hay que hacerlo, y esta mujer tuvo mucho que ver en toda esa tarea. Entonces, bueno, aparte de recibir el día 8 de febrero, que lo recibió el Urogallo Especial con mención honorífica, igual que lo va a recibir este corto dentro de un ratito, lo recibió entonces por su trayectoria, su carrera profesional. Pero yo os digo aquí una conferencia realmente magistral. Y de verdad, los asturianos, España y el mundo, porque resulta que ha dado ya muchas conferencias en muchas partes del mundo, quiere decir que es una persona valorada no solo en Cangas de Narcea, que estamos enamorados de ella porque lo vale. Pero Asturias y España lo está valiendo mucho, sobre todo los gallegos, es donde tiene ya centrado su trabajo, tiene las oficinas en Pontevedra, en la... ¿cómo se llama el departamento? Misión Biológica de Galicia. Allí lleva 30 y tantos años. Y hoy, pues, teníamos que tener aquí al hijo de esta señora, que dijo que iba a venir porque es aficionada a hacer cortos, y pues quería poner en contacto con Javier para ver si el año que viene ya concursa allí. Llegar a Madrid ya es otra cosa. Llegar a Madrid ya lo deciden los que saben, ¿eh? Y bueno, pero bueno, poco a poco, no se puede llegar y besar el salto, hay que ir poquito a poco. Quiéreme poquito a poco y no te apresures, que lo que es de mi gusto quiero que dure. Eso reza el poeta. Y es así. Algún día puede llegar aquí, pero bueno, si llega, te lo presentaré. Hablábamos de esta iniciativa que Cosme Sordo vio, porque a Cosme Sordo lo tildaron
de muy localista. Injustamente tildado de localista porque era más universal que el viento. Es así. Cuando tienes rivalidades, cuando eres localista, tienes rivalidades, lógicamente al que más castigas es el que está al lado, al que está cerca, porque es el que a lo mejor te puede porque le machacas. Y sin embargo, él vio esto, se enteró de este gran proyecto que tenéis allí y tuvo la gran visión de incorporarse, no de luchar contra él, de incorporarse. Y desde entonces, aquí estamos. De Llanes, que era Porrúa, el pueblo de Cosmesorro, a Cangas de Narcea, que es mi pueblo, hay una distancia, Hay una distancia. Hay que recorrer muchos kilómetros y ahora se recorre fácil porque las carreteras son buenas, pero en aquellos tiempos era heroica la decisión de irse desde Llanes a Cangas de Narcea. Y él desmontó la barrera esa de la espina, porque aquí, en esta casa, muchos socios creían que Asturias acababa en la espina, que de la espina para allá era Galicia. Y él se encargó, porque a mí no me hacían caso, él se encargó de demostrar que la espina no era el final, que el final estaba mucho más allá. Estuvo en Cangas, creo que fueron 4 veces. Llegó a querer Cangas como a su Porrúa natal. Tanto es así que fue nombrado cofrade del vino de Cangas. Ese es un mérito importante en Cangas, es un mérito importante. Y eso fue Cosmesorro. Entonces, bueno, yo no lo traigo aquí por ninguna señalidad. El centro asturiano ahora está en unas buenas manos, que le tenemos en Brasil, pero desde allí sigue amarrando las bridas como tiene que ser para que no se desboque la caballería. Y no es, ya digo, no es ninguna añoranza, no es ninguna señalidad. Es justicia con una persona que tuvo una visión muy amplia y que no tenía nada de localista, nada. Era muy universal. Muy bien. Pues ahora entramos en lo que es lo que vamos a ver dentro de un momento, los cortos, estos cortos que hay aquí, y vamos a hacer un pequeño panegírico del director del corto ganador. Lo que no sé, quiere decir la maravilla que precede al nombre. No sé qué quiere decir. Se titula 37, la almohadilla que se va para echar una carta. El lenguaje de las redes sociales. Bien, de acuerdo. Bueno, el director es José Luis López Velázquez, creo que Méndez, que forma parte del núcleo Desenfocado Producciones, que desde 2009 desarrollan todo tipo de contenidos audiovisuales, desde videoclips hasta documentales, teniendo como objetivo principal el mundo del cortometraje. Junto a Susana Fernández se encuentra a la cabeza de un equipo técnico y humano que brinda servicios profesionales y ha producido cortometrajes como Dolores y Remedios, 2009, La teoría de Bronfen, 2010, No hay nadie, 2012, ganador, esta de No hay nadie, ganador de varios premios a nivel nacional e internacional, y con la participación de Beatriz Rico y Fernando Marot, premiado en el Festival Aula 18 como el mejor actor asturiano por su papel en este cortometraje. En 2014, Desenfocado Producciones realiza 2 cortometrajes, Running Man y Mírame. Este último con la actuación de Arantxa Nieto, premiado por partida doble en el Festival Internacional de Cine de Gijón como mejor cortometraje asturiano y premio del público a mejor cortometraje del Día de Asturias. Posteriormente llegarían 9 premios más a nivel local, nacional e internacional, que hacen de Mírame el corto más premiado de Desenfocado Producciones. El siguiente trabajo de José Luis Vázquez como director de videoclip, Over and Over Again, del artista Tony Amboage, premiado por partida doble, poco después dirige Entre líneas. Este corto fue rodado íntegramente en la Plaza Trascoral, aquí rodan muchos, de Oviedo, y está protagonizado por el actor José Antonio Lobato, con la producción de Susana Fernández. Al poco tiempo de su estreno se hizo con 2 premios, al mejor cortometraje y al mejor actor en el Festival de Cine de Proaza y Santo Adrián.
A día de hoy, entre líneas, es el trabajo con más selecciones en festivales de Desenfocado Producciones. Poco después, José Luis dirige otro videoclip, Globoflexia, para el grupo asturiano Del Agua, siendo seleccionado en varios festivales a nivel nacional e internacional. A finales de verano de 2016, José Luis Velázquez dirigió el que hasta la fecha es el trabajo más reciente de Desenfocado Producciones, el cortometraje Exit, estrenado en noviembre del 2016 y que ya cuenta con numerosas selecciones a nivel internacional. Y bueno, aquí vamos a poner un receso, salvo lo que quieran decir lo que tengo a mi lado. Vamos a proyectar los cortos a continuación y después entregaremos el Puro Gallo, que lo recoge, tengo entendido, Alfredo Ochoa, actor. ¿Es cierto? Sí. Bueno, aquí lo sabemos casi todo, ¿vale? Porque me lo cuentan. Bien, pues venga, Lini, que pertenece al... No, es que me han hecho una señal. Sí. No, todavía. Ah, bueno, no, todavía no vamos a proyectar, espera un momento. Pues hola, buenas tardes a todos, gracias por venir. Yo soy miembro del jurado de selección del REC y este año el REC se celebra en agosto como siempre, al aire libre. Os recuerdo que hay que ser muy valiente para proyectar al aire libre en Asturias, pues nosotros somos así de valientes. Pues este año comentaba con Javi lo importante que es el REC y Javi me decía, bueno, el REC sigue creciendo. Digo, no es que siga creciendo. Es que os tenéis que dar cuenta que los cortos que proyectamos aquí, que gracias a la Casa de Asturias, que gracias al Ayuntamiento de Badedeva se pueden proyectar, son cortos que les dotamos de una suerte o de una magia, porque os voy a recordar que hemos tenido el corto que ha ganado que ganó el año pasado Mejor Goya y este año ha llegado a los Oscar. ¿Por dónde pasó primero? Por el REC. La directora que se ha llevado el premio, el Goya a Mejor Dirección Nobel de un largometraje, ¿dónde pasaron sus cortos primero? En el REC. Los hermanos Prada, que se dedican a producción y que este año están arrasando en redes sociales con youtubers, estas cosas, ¿dónde pasaron primero? Por el REC. Entonces quiero que seáis conscientes que cuando mañana contéis que habéis hecho la tarde del viernes, digáis, no, he estado en la Casa de Asturias viendo cortos, y os digan, dices, no, de nada. He estado viendo los mejores cortos a nivel internacional y todos pasan por el REC. Yo creo que tenemos un jurado, y me voy a incluir, me voy a tirar flores, me voy a tirar hortensias, que tenemos una visión del cine y que lo amamos, y yo creo que le ponemos un cuidado para que os lleguen a vosotros los mejores cortos. Entonces, bueno, solo espero que los miréis con cariño, con cuidado. Recordaros que el arte no es más que una expresión de un artista, no pretende herir. Hay veces que nos pican o nos escuecen un poco algunos cortos, pero os puedo asegurar que están hechos todos desde el cariño, y recordarlos bien porque el año que viene en los Goya alguno estará ahí. De hecho, hay uno que se va a proyectar, Cerdita, que es el que ha ganado este año el Goya a Mejor Corto. Ahí os lo dejo. Gracias a todos. Bueno, pues nada, yo no voy a hablar en nombre del festival porque ya creo que lo dijo todo Vivi, que ahora acaba de crear unas expectativas que dan miedo, ¿no? Porque luego, a pesar de que es verdad que la calidad está ahí, es verdad, y no es gracias al festival, sino es gracias a la gente que hace las películas y que nos las hace llegar, 700 este año, tuvimos que ver entre todas las secciones, 700 pelis que tuvimos que tragarnos entre pecho y espalda e imaginar las horas que son de visionado. Pues bueno, nosotros como mucho tenemos más o menos buen tino en la selección, pero quien realmente tiene el mérito son los que hacen las pelis, los actores que están aquí, Vive en su momento, que trabajó muchísimo en cine y que hizo muchísimo cine y lo vive, y los directores, ¿no? Que son al final los últimos responsables de todas las pelis. Yo hoy me toca hablar en nombre del ayuntamiento porque sabéis que otros años, los que venís otros años,
siempre viene algún representante político del Ayuntamiento de Ribadedeva. Este año no pudo venir nadie. Decía yo por ahí que yo no sé si da coincidencia con esto de las elecciones tan cercanas y tantas elecciones, deben estar todos ocupadísimos. Bueno, el caso bueno, fuera de bromas, os piden disculpas, no fue posible que pudiera estar ni el alcalde ni Marisa Fernández, que es la concejala de Cultura, que es la que solía venir estos últimos años. Entonces, bueno, os piden disculpas porque os aseguro que nos encanta venir aquí a la Casa de Asturias y tener una excusa también para estar aquí en Madrid y bueno, pues vernos un poco las caras, aunque sea una vez al año, ¿no? Y pues nada más, eso, muchísimas gracias a todos por venir, al Centro Asturiano por seguir apostando por este proyecto cultural que sé que os hace especial ilusión desde el principio, ya desde Cosme Sordo y bueno, pasando por esta última época, con Valentín, que estará ahí en Brasil acordándose de nosotros. Y bueno, muchísimas gracias a todos, al público, por venir. A los que no os conozco, pues muchas gracias y encantado de saludaros. Y a todos esos que veo por ahí que sois colombrinos de algún modo de Ribadedeva, pues ya seáis desde siempre, ya seáis de adopción, de hace poco, pero bueno, al final veo que tenéis a Colombres arriba en el corazón y bueno, me encanta encontrarme con vosotros una vez al año. Así que luego os saludaré a todos, bueno, pues estaremos un ratito hablando. Y a los demás, bueno, espero que no os decepcionen estas pelis. Tenemos como más o menos una hora de proyección, son 6 cortos me parece, ¿vale? Si queréis, cortamos antes, esto es a elección del público. Podéis, en cuanto empecéis a tirar tomates, pararnos, ¿vale? Y nada, os voy a ir presentando luego las pelis una a una y al final, bueno, veremos la premiada y entregaremos el premio y bueno, el presidente de la entrega del Urogallo. Y bueno, podemos ver la cara de uno de los actores, que eso sí que mola, porque a veces vienen los directores y como no los conocemos, pues te quedas con, bueno, pero de repente ves la cara del actor que acabas de ver y bueno, siempre te llama un poco la atención, ¿no? Verlo en pantalla y luego verlo aquí en la vida real. Así que nada, muchísimas gracias a todos y luego al final ya me contáis a ver qué impresión os lleváis con las pelis. Gracias. Miguel. Hola. Luego hablamos con el director de los cortos, ¿de acuerdo? Bueno, ahora vamos a ver Cerdita, que es el corto que se llevó este año el Goya al mejor cortometraje español. Como decía Vivi, esto es arte y el arte no siempre está para entretenernos ni hacernoslo pasar bien, está también para contar cosas. Lo digo porque hoy la sesión no es especialmente divertida, intentamos meter algo más ligero, pero bueno, en general tenemos una sesión de proyecciones que nos va a dejar un poco, bueno, nos va a hacer que salgamos de la sala con algo, ¿no? Aquí, más que con una sonrisa. Pero bueno, esto es el arte y es el cine, ¿no? El cine que nos haga sentir lo que sea. Así que bueno, vamos a ver Cerdita. Es una película de Carlota Menéndez Martínez Pereda, dura 14 minutos y nos dice su directora que Sara es una adolescente con problemas de obesidad que vive atemorizada por las burlas de unas niñas de vacaciones en su pueblo. Bueno, vamos a ver, Cerdita. Bueno, casi podríamos decir que este es el Urogallo de oro, porque, mal dicho por la prensa que insiste una y mil veces decir que son los Urogallos de bronce, y bueno, sí, están hechos en bronce, pero es que en bronce están hechos todos los Urogallos que damos nosotros. Hay 3 categorías: el Urogallo sin apellido, el Urogallo especial y el Urogallo especial con mención honorífica, que es este, que podríamos decir el Urogallo de oro. Entonces, felicidades a José Luis, felicidades a ti por tu participación en la película. Tiene mucho mensaje, Es cierto que 37 son muchas y 38 son más. Entonces a ver si esto lo arreglamos algún día y hacemos películas más desenfadadas. Tengan un mensaje, porque hoy entre la Cerdita y lo demás vamos con un poco de primero. Muy bien, enhorabuena. Que lo disfrutéis, porque tú tienes parte en ello.
Bueno, pues muchas gracias por este premio. Para todo el equipo de Desenfocados, en especial para José Luis, que es el director. Esperamos que siga habiendo cortos como este para ayudar en estos casos, como la violencia de género, y esperar que en algún momento haya que dejar de hacerlos porque se acabe esta situación. Muchas gracias a todo el jurado por reconocer lo que se hace en Asturias, desde varios puntos de España, como Madrid ahora mismo. Y muchas gracias por dejarnos estar aquí también ahora pasando un buen rato. Gracias. Bueno, gracias a ti, por venir. Es un placer tener ahí a los actores y a la gente del cine entre nosotros. Bueno, pues nada, aquí me han dejado solo, entonces yo me despediré aquí solo como aquí. Si queréis os canto una asturianada o algo. No, solo no sé canciones de misa porque cantaba en el coro de la iglesia, pero ya creo que no me voy a arriesgar a quedar tan mal. Una religiosa. Yo sé muchas, muchísimas. Era el solista del coro de la iglesia, pero bueno, ya fue hace mucho. Cuando me cambié la voz me echaron. Bueno, nada, de verdad que muchísimas gracias a todos. Al final, poco a poco se fue llenando la sala. Y un día como hoy tan bueno que tenéis aquí en Madrid, que hoy disfruté de un día no primaveral, veraniego. Que bueno, que me voy con una sensación corporal de... Bueno, me voy con mucha pena, mañana ya me voy para Asturias, aunque está haciendo muy buen tiempo, los que estuvisteis por aquí hace poco lo sabéis. Pero bueno, la verdad que agradecidísimo de venir una vez al año con esta excusa aquí a vuestra ciudad. Que el festival en Ribadedeva, en Colombres, para los que subáis para arriba y os apetezca ver cine al aire libre, en pantalla un poco más grande, acompañados de mucha gente, que es como hay que ver cine, ¿no? Bueno, ahora está todas estas nuevas plataformas de distribución y tal, está muy bien. Por ejemplo, los cortometrajes, antes eran los festivales, prácticamente su único escaparate eran los festivales, ¿no? Y siguen siendo muy importantes los festivales. Ahora hay otras formas de distribución a través de la red, pero la verdad que la experiencia de ver cine acompañado de desconocidos en una sala oscura, con una pantalla grande, viendo la reacción del de al lado, esos comentarios que se oyen por ahí, gente incómoda, gente disfrutando, pues eso en casa, en el sofá, viendo Netflix, pues no lo tienes, ¿no? Y esa magia del cine es la que pretendemos llevar pues una vez al año a nuestro festival. Yo creo que lo conseguimos, disfrutamos nosotros que lo hacemos y creo que disfrutan también la gente que viene a verlo año a año. Así que estáis invitados del 12 al 14 de agosto del 2019, este año, en los jardines del Archivo Indiano. Es otra excusa para ir al festival. Los que no conozcáis el Archivo Indiano, es un museo dedicado a la inmigración en América, que es maravilloso, pues tenéis una excusa doble. Así que por nuestra parte nada más, agradecidísimos que nos hayáis dejado estar aquí una vez más. Pedidos disculpas por la parte técnica, pero esto pasa hasta en las mejores familias, ¿vale? Nos pasa a nosotros, pero les pasa a festivales con presupuestos millonarios. Así que no es nada exclusivo de nosotros. No es una excusa, pero bueno, es esto del directo, ¿no? Y nada más, muchísimas gracias a todos y te dejo aquí el micrófono, que eres el anfitrión. Yo creo que agradecidos estamos mutuamente, porque nos traéis algo muy maravilloso. Esto, desde que lo realizáis, que empezasteis en 2005, ¿no? Hasta hoy habéis traído cosas muy interesantes. Antes lo mencionaba, sí, que efectivamente yo lo tenía anotado, si quieres te lo enseño, de eso que ha ganado por ahí fuera, pero como sabía que algo ibas a decir de ello, me lo he callado. Efectivamente, lo que traéis aquí no es baladí, porque se ve que luego lo valoran en otros sitios donde se muestran cosas muy importantes. Nosotros estamos encantados de cederos el espacio siempre, siempre, aunque no venga la representación municipal, que es una cosa que, además, tú lo representas todo, y el jurado, que también tiene mucho que ver en esto. Tenéis muy importante que los políticos. Sí. Tenéis muy buena visión, jurado, tenéis muy buena visión para premiar, tenéis muy buena visión. Nada, ahora tenemos una cita. Tenemos por ahí a Miguel,
que quiere a ver si liga contigo, o sea que es que... Bueno, gracias por este buen rato que creo que hemos pasado. Y naturalmente aquí se ofrecen cosas muy buenas y no siempre se valoran y muchas veces no, la gente no acude, pero ves, mira, al cine sí viene, al cine esperan cosas importantes porque saben que la trayectoria es así, lo promete año tras año. Entonces, gracias por tener tan buen gusto y gracias por elegirnos a ellos. Hasta siempre. Es que, como soy astemio, se me olvida que hay un pino aquí al otro lado de la persiana esta. Vamos a... Sí. Entonces, siempre se me olvidan esas cosas. Al otro lado seguimos hablando de cine, o de lo que nos apetezca. Incluso del Sporting. El Oviedo, entonces el Oviedo del Sporting.